ustedes de la Institución Educativa Cristiana Pablo Apóstol, señora directora, queridos colegas, padres de familia y estudiantes. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Antes que nada quiero agradecer a Dios por vuestras vidas y por la salud de cada uno de ustedes. Bueno, quien les habla, soy la profesora Rosa, encargada del área de comunicación de nuestra institución. Antes que nada, quisiera decirles que en este año que estamos en dificultad, nuestra institución está trabajando de manera virtual, utilizando distintas estrategias de aprendizaje y también distintas plataformas virtuales para llegar a nuestros estudiantes. Todo esto enmarcado en el enfoque comunicativo, desarrollando así también las 3 competencias de nuestra área. La primera competencia que tenemos se expresa oralmente en su lengua materna. La segunda competencia lee diversos tipos de textos escritos y por último la competencia escribe diversos tipos de texto. Cada una de estas competencias tienen sus respectivas capacidades y estas capacidades han sido movilizadas por las distintas actividades que mi persona ha propuesto en el área en las clases virtuales. Siendo así, solo quiero indicar que el día de hoy es un día especial, ya que es el día del logro. Es una oportunidad tremenda para mí, para los estudiantes, de poder mostrar todos aquellos productos, aquellas evidencias que nosotros hemos logrado obtener. Así que a continuación vamos a observar, vamos a ver el video de distintos estudiantes de los distintos grados mostrando el trabajo que han realizado. Solo eso y muchas gracias. Directora, buenos días. Profesora, buenos días, compañeros. Hoy voy a exponer el texto y sus propiedades. El texto. Un texto es una composición de signos codificados en un sistema escrito de forma de una unidad de sentido. Un texto podríamos decir que es la unión de palabras y frases para transmitir una idea. El autor lo que hace es transmitir sus ideas mediante un libro. Características del texto. La coherencia. Establece la relación lógica entre las ideas de un texto, logrando que se completen unas con otras. La coherencia mayormente da lógica. Cuando el autor está escribiendo, necesita una coherencia para que sea lógico lo que está escribiendo. La cohesión establece la conexión armoniosa entre diversas partes del texto en la composición de párrafos y frases. La cohesión es casi lo mismo que la coherencia, solo que ella también es la parte lógica entre los párrafos. Léxico. Puede ser técnico, coloquial, vulgar o culto. Cuando hablamos de técnico, podríamos decir los documentales o los estudios científicos, la manera que se habla en él. Coloquial, mayormente se dice cómo hablaban nuestros abuelos o tatarabuelos. Vulgar, la forma como nosotros nos expresamos o hablamos. Culto, ya también sería palabras refinadas o con varios significados. Contexto es todo lo que lo rodea al texto, es la circunstancia, el lugar, tiempo en cual se está produciendo el acto de la comunicación. Nosotros podríamos decir que en el texto, Juanito está en su casa, está lloviendo y son las 4 de la tarde, ese sería el contexto. Estructura de un texto. Introducción. Es la parte del texto donde se presenta el tema que se trata y los aspectos más relevantes del mismo. En la introducción nosotros hablamos de el comienzo de la historia o donde se nombra al protagonista de esa historia.
El desarrollo sería donde podrían comenzar las malas cosas o ya también se estarían resolviendo el problema. La conclusión es cuando acaba más o menos la historia, que deja un final que da más o menos a dar las conclusiones o los temas principales del texto. Tipos de textos. De acuerdo con la finalidad y la estructura del texto, podemos encontrar varios textos. Algunos de ellos sería el texto argumentativo, el texto científico, el texto descriptivo, el texto expositivo y el texto epistolar. El texto argumentativo permite convencer, modificar y reforzar la idea del lector u oyente mediante justificaciones, fundamentos y razones. El texto argumentativo es cuando tú defiendes tu idea, por qué no, por qué sí, con fundamentos y razones que tú tienes. El texto científico, tal como lo indica su nombre, es un escrito que aborda conceptos, teorías, resultados con base en conocimientos científicos a través del lenguaje científico. Mayormente nosotros hablamos, el texto científico sería los documentales, las cosas, los estudios científicos que ellos hacen y lo que pueden conseguir de esos estudios científicos. El texto descriptivo consiste en la representación o descripción de una persona, animal, cosa, paisaje, emoción u otros. Por ejemplo, la lista de compras o anuncios. También podrían ser la descripción de tu mamá, de tu hermano o de tu perro. El texto expositivo informan o aportan un conjunto de datos referentes a acontecimientos, ideas o conceptos. El texto expositivo mayormente son las noticias que pasan en la mañana, que están diciendo que ayer se encontró a una persona muerta o hay heridos por el gas lacrimógeno. El texto epistolar, también conocidas como cartas, son un tipo de comunicación exclusivamente escritas. En años atrás o mucho antes que nosotros naciéramos, todavía se usaban las cartas para comunicarse, como no había un celular o no había dinero para comprar un celular. Gracias, directora, gracias, compañeros. Muy buenos días, señora directora, señores profesores y compañeros. El día de hoy voy a exponer en el área de comunicación la palabra y sus constituyentes. ¿Qué es la palabra? La palabra es una unidad dotada de significado. Así, escenario significa lugar en el que se desarrolla un suceso y actor, individuo que interpreta un papel en el escenario, cine o televisión. Clases de palabras. Al analizar el significado, la forma y la función, comprobamos que hay palabras de diferentes tipos. Si vemos y atendemos al significado, vemos que muchas palabras nombran algo. Ejemplos: directores nombran seres, siempre nombra circunstancia. Otras palabras, por el contrario, no nombran nada, sino que realizan funciones tales como unir ideas o establecer relaciones entre otras palabras. Si atendemos la forma, encontramos que muchas palabras admiten variación, a los cuales se les denomina palabras variables. Ejemplos: actúa, actuaban, actúan, actuaron. Si atendemos a la función, observamos que algunas palabras pueden aparecer aisladas y expresar una idea completa. Ejemplo: recuerda, explícame. Existen otras palabras que no pueden aparecer aisladas, porque por sí solas no pueden expresar una idea. Los, mi, un. Principales clases de palabras. Sustantivo: designa a personas, cosas reales o ficticias. Adjetivo: expresa una cualidad del ser o del objeto. Artículo: indica si lo designado por el sustantivo es conocido o no por el hablante. Pronombre: reemplaza el sustantivo o sintagma
para designar a personas, animales, etc. Verbo expresa acción, estado o proceso, situado en un tiempo predeterminado. Adverbio nombra circunstancia de un lugar, modo, tiempo o cantidad. Constituyentes de la palabra. Las palabras están constituidas por una o varias unidades menores, algunas con significado y otras sin significado. Fonemas, unidades sin significado. Morfemas, unidades con significado. Ejemplo, niños, nin llegaría a ser la raíz o expresaría el género y ese número. Las palabras variables tienen dos morfemas, raíz y afijo. Raíz es el morfema invariable que indica el significado básico de la palabra. El afijo es el morfema variable que le agrega un significado secundario. Según el significado que aporte a la raíz, los afijos pueden ser: afijo flexivo, expresa accidentes gramaticales, número, persona, tiempo y modo. Y afijo derivativo, expresa otros significados secundarios, dan idea de tamaño, intensidad o negación. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a exponer acerca sobre el tema el lenguaje y sus funciones. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de signos por el cual la gente se comunica. Hay varias formas de lenguaje, como por ejemplo las gestuales, que vendrían a ser los signos, el habla, la forma verbal, y simbólicos. Un ejemplo podría ser la escritura. Ahora vamos a ver las funciones del lenguaje. La función apelativa. La función apelativa es cuando el emisor da un mensaje que se espera una reacción del receptor. Puede ser una pregunta o una orden. Ejemplos. ¿Hiciste la comida? Dime, ¿cómo estás? Ok, ahora vamos a ver acá las funciones informativas. La función informativa es cuando el emisor da un mensaje da una opinión acerca de algo de su entorno. Un ejemplo podría ser: la comida está cara, qué bonitas son esas blusas y otra vez llueve. La 3, función emotiva. Está enfocada en transmitir emociones, sentimientos o estados de ánimo. Estoy decepcionado, tengo miedo, te amo. Función poética. Tiene una especial forma en comunicarse. Es un lenguaje literario. Por ejemplo, un refrán, una hipérbole o un poema. La función fática. La función fática está enfocada en iniciar, mantener y finalizar una conversación. Por ejemplo, podemos ver acá: claro, de acuerdo, te oigo, sí, nos vemos. Y por último, la función metalingüística. Esta función habla en sí del lenguaje. Podemos ver acá dos ejemplos. La palabra función es un sustantivo femenino. La palabra rosado es un adjetivo masculino. Muchas gracias por su atención. Profesor, buenos días, compañeros. Hoy día voy a tener que exponer del curso de comunicación el uso de las mayúsculas. El uso de la letra mayúscula está al inicio de una palabra, poema, oración, etc. Está al inicio de un texto, escritura. Está después de un punto aparte. Es la principal en todo. Si no usaríamos la letra mayúscula, sería una falta ortográfica. Gracias. Buenos días, soy María Andrea de Pilar Hidalgo Sánchez, de segundo de secundaria, y para el día del logro hoy voy a exponer, representando el área de comunicación, sobre el sujeto y su estructura. Primero, ¿qué es? El sujeto es la función sintáctica u oracional cuyo núcleo concuerda con el verbo en número y persona. Desde el punto de vista semántico, el sujeto designa una realidad, persona, cosa, animal o entidad abstracta, de la que se dice algo a través del predicado. La estructura del sujeto. En esta imagen podemos ver que el núcleo es la palabra más importante del sujeto. Los modificadores, como por ejemplo el modificador directo,
que se une al núcleo sin usar enlaces. Un modificador indirecto se une al núcleo con enlaces y la posición explica o especifica el significado del núcleo. Tipos de sujeto. Sujeto expreso o explícito. Aparece expresamente en la oración, como por ejemplo, Juan lee un libro. ¿Quién lee un libro? Juan. Sujeto tácito, omitido, implícito o elíptico. Se omite por sobreentenderse. Por ejemplo, leía un libro. Aquí se sobreentiende que yo leía un libro. Sujeto indeterminado. Aquel que no puede determinarse porque se desconoce o no es nuestra intención revelarlo. Robaron la tienda. No sabemos quién fue. Seguimos con los tipos de sujeto. Sujeto paciente. Aquel que recibe o padece la acción que realiza el verbo mediante un complemento agente. Los detenidos están siendo trasladados a la comisaría. En este caso, el complemento agente está omitido por los policías. Sujeto agente. Aquel que realiza la acción del verbo es el sujeto que aparece en las oraciones activas, como por ejemplo los policías detienen a los ladrones. Sujeto causativo. Aquel que no ejerce la acción de una manera directa, pero lo hace en su nombre o lo preside. Por ejemplo, el faraón levantó las pirámides. Les levantaron los canteros y obreros, y eso gracias a preside. Sujeto compuesto. Aquel sujeto que posee dos o más núcleos. Ejemplo, María y Luis aprobaron todos los exámenes. ¿Cómo identificar o reconocer un sujeto? Localizar el verbo. Lo primero que tenemos que hacer es localizar cuál es el verbo de la frase. Por ejemplo, en la oración Blanca llevó el libro al cole, el verbo es la palabra llevó. 2. Cambia el número. Si está en singular, pásalo a plural. Una vez localizado el verbo, cambia el número original. Por ejemplo, si está en singular, pásalo a plural. En la frase Blanca llevó el libro al cole, el verbo está en singular. Si cambias llevó por llevaron, ¿qué falla? En la frase Blanca llevaron el libro al cole, el sujeto no representa el verbo. Pero si en lugar de Blanca pone ellas, la frase quedaría así. Ellas llevaron el libro al cole, y tendría sentido. 3. El sujeto debe concordar con el verbo en número. Si cambias el verbo y no coordina con el sujeto, entonces sabrás que algo está mal. Recuerda, el sujeto siempre debe concordar con el verbo en número. Con este truco sabrás en todo momento dónde se encuentra el sujeto. Gracias por su atención. Buenos días, profesora, queridos compañeros y todas las personas presentes. Hoy les voy a exponer sobre el tema que avanzamos en clases que se llama conectores. Primero que nada, y me olvidé mencionar, yo soy el alumno Mijael Sebastián Santos Villar de tercero de secundaria. Bueno, lo primero de esta sesión, ¿qué son los conectores? Se preguntarán. Los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas, expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Su principal función, como su nombre lo indica, es conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos. Ahora en esta oportunidad les mencionaré sobre algunos tipos de conectores que encontré. Seguramente habrán más aparte de los que les voy a mencionar, pero bueno, comenzaremos con los conectores de adición. Los conectores de adición se encargan básicamente de adjuntar ideas, que eso es como que digamos vamos a coger dos oraciones y las vamos a juntar. Unos como que ejemplos o algo así son más aún, además, asimismo, inclusive, aparte de él o ella. Ahora los conectores de equivalencia. Los conectores de equivalencia se encargan de señalar algo similar, pero de manera técnica, como en otras palabras, en otros términos, es decir, o sea.
Otros serían los conectores de orden. Los conectores de orden se encargan de enumerar una serie de puntos, como primero, en primer lugar, en segundo lugar, y así sucesivamente. Luego, los conectores de evidencia. Los conectores de evidencia se encargan ya también de recordar un punto obvio, como desde luego, obviamente, naturalmente y como es evidente. Seguimos con los conectores de concesión. Eso se encarga de indicar una negación parcial. O sea que no negamos mucho, digamos hacemos una oración con estoy caminando al parque, aunque tal vez me vaya a comer con unos amigos. Eso es porque, digamos, la oración que estamos poniendo de que vamos a ir al parque, aunque no estamos negando totalmente la acción original. Ahora los conectores de oposición y contraste. Los conectores de oposición se encargan de señalar relaciones de oposición, como más, pero, si no, por el contrario, sin embargo, no obstante, antes bien y en cambio. Ahora los conectores de consecuencia. Los conectores de consecuencia ya también se encargan de hacer saber lo que sigue, como luego, así que, entonces, en conclusión, y muchas cosas más que puedes poner. Conectores de secuencia. Los conectores de secuencia tratan de indicar una asociación de ideas, como después, luego, enseguida, posteriormente. Y el último que les mencionaré será sobre los conectores de causa, que se encargan de señalar el motivo o razón de algo que sucede, como ¿por qué esto? Pues, ya que, ¿cómo? ¿A causa de qué? Bueno, ahora les hablaré unos ejemplos sobre los tipos de conectores. Un ejemplo de adición, por ejemplo, sería no me gusta el teatro. Además, estoy demasiado cansado para salir. Ahí el conector de adición sería el además. Otro ejemplo sería vivir en otro país es enriquecedor, no solo porque se puede aprender otro idioma, sino también por el contacto con otra cultura. Ahora un ejemplo de causa sería ¿cómo no quieres lasaña? He comprado una pizza. Ahí el conector sería ¿cómo? Otro ejemplo sería no pienso salir porque hace frío. Ahora tenemos los ejemplos de consecuencia y oposición. Tengo dos ejemplos de consecuencia que les puedo dar. Uno sería el presupuesto es limitado. En consecuencia, eso sería un conector, tendremos que hacer recortes. Ahora, otro ejemplo que podría hacer sería me han despedido. Por lo tanto, eso sería un conector, empezaré a buscar otro trabajo. Ahora, el último ejemplo que les mencionaré será sobre el conector de oposición. Un ejemplo sería, confirmo su presencia, sin embargo, ahí está el conector, no se presentó. Otro ejemplo, y el último, sería, mándame una captura de pantalla. De lo contrario, no podré ayudar. Bueno, profesora, compañeros y los que están aquí presentes, eso sería todo. Gracias por escuchar. Señora directora, profesores, compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Hoy yo les voy a hablar sobre el origen y la evolución del castellano. El origen de nuestro idioma, el latín, está llevado a la península ibérica por los colonizadores romanos en el siglo III a.C. Se trata del latín vulgar y el latín culto. El latín vulgar no tenía modelo de escritura y era el que usaba el pueblo para hablar. En cambio, el latín culto sí tenía modelo de escritura, era el modelo al que todos aspiraban poder escribir y se enseñaba en las escuelas. En otras palabras, nuestra lengua y otras lenguas derivadas del latín, llamadas romance porque su origen está vinculado con Roma,
como es el francés, el italiano, el portugués, no provienen de su forma clásica, sino provienen de su forma vulgar. Hablemos sobre las lenguas prerromanas. Los colonizadores romanos no se instalaron en un territorio sin historia y desierto, sino que al llegar se dieron cuenta de que pueblos aborígenes y poblaciones inmigrantes ya estaban instalados en la península ibérica. Y uno de ellos serían los celtas, los vascos, los fenicios, los germanos y los griegos. Cada uno de ellos hablaba su propia lengua. Ahora, estas lenguas o se transformaron o hasta desaparecieron con el pasar de los tiempos, excepto el vasco que se hablaba al norte de España. Ahora, dos influencias prerromanas muy importantes que dejaron serían la celta y la cantábrica. La celta se encargó de que palabras como espica, amica, mutare se convirtieran en espiga, amiga, mudar, respectivamente. Ahora, la cantábrica hizo que palabras como... hizo que la F al inicial de las palabras desapareciera, tal como esfagea derivara a ella. El elemento visigodo. A comienzos del siglo V, inicios de la Edad Media, los pueblos bárbaros invadieron Europa. Esto provocó que la ocupación bárbara cambiara o influyera mucho la unidad política y cultural que había sostenido el Imperio Romano Occidente. Ahora, durante la invasión bárbara, los visigodos eran de los pueblos bárbaros los más civilizados, hizo que fundara su capital en Toledo, en el centro de España. La invasión visigoda no influyó mucho hacia el latín, ya que los únicos nombres que aportaron serían Rodrigo, Gonzalo, Álvaro y Fernando, y algunos términos bélicos serían guerra, guardia, botín y espía. Sobre el elemento árabe. Ahora, el elemento árabe, cuando ya algunos pueblos germánicos empezaban a consolidarse como reinos, algunas tribus de Arabia, convertidas al islamismo, se juntaron y hicieron como una empresa a la que llamaron la Guerra Santa. De este modo, en menos de medio siglo, se apoderaron de Cilicia, Persia y el norte de África y Siria. A continuación, en el siglo VIII, en menos de 7 años, se apoderaron de España y el sur de Francia. Los 7 siglos de dominación musulmana influyeron notablemente en la cultura, el arte y en la lengua española, ya que aportaron algo de 4.000 palabras, el segundo léxico más importante después del legado del latín. Ahora, en 1412, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes, nombrando así el español como lengua oficial de España. El idioma se empezó a esparcir mucho por el país, llegando a los puertos principales de Andalucía, de donde partiría América, lo que actualmente conocemos como los países latinoamericanos. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, soy Cádiz Natividad Solís Ganampa del tercero de secundaria y en esta ocasión voy a exponer uno de los temas que hemos avanzado en el área de comunicación. Oración compuesta. ¿Qué es una oración compuesta? Es aquella que contiene más de un verbo en forma personal. Por ejemplo, nosotros cocinamos y ellos lavan los platos. Acá podemos ver dos verbos que es cocinamos y lavan. Formación de oraciones compuestas. Por unión. Oración compuesta coordinada. Las oraciones simples se unen mediante un enlace coordinante. Yo compré flores y mi amiga compró frutas. Acá podemos ver que el enlace coordinante es la I. Oración compuesta por yuxtaposición. Las oraciones simples se unen mediante un signo de puntuación. Ven conmigo y te enseñaré la biblioteca. Acá podemos ver que el signo de puntuación es la coma. Por intersección. Oración compuesta por subordinación. La intersección de una oración en el sujeto predicado de otra oración, este tipo de procedimiento es de la subordinación. Oración simple. Los pollitos lloran mientras que el enlace pasean por la granja. Oración subordinada. Elementos de relación. Pueden ser dos tipos. Enlaces coordinantes, enlaces subordinantes. Enlaces coordinantes son los que se usan para la unión de oraciones simples, sintéticamente equivalentes. Pertenecen a este grupo las conjunciones coordinantes y, ni, o, u,
pero, más, etc. Ejemplo, los niños jugaban y los adultos conversaban. Acá podemos ver que hemos utilizado la conjunción coordinante y. Enlace subordinante. Son los que se usan para la unión de oraciones simples que no son sintácticamente equivalentes. Pertenecen a este grupo las conjunciones subordinantes que, porque, aunque, pese a que, sí, etc. Los relativos que, quién, cuál, cuya, etc. Así como los exclamativos e interrogativos, qué, cuándo, cómo, dónde, etc. Por ejemplo, el policía nos detuvo porque nos pasamos una luz roja. Acá podemos ver que utilizamos un enlace subordinante que es por qué. Profesora, buenos días. Compañeros, buenos días. En esta oportunidad me tocó exponer sobre los pronombres. ¿Qué son los pronombres? Son palabras o morfemas cuyo referente no es fijo, sino que se determina en relación con otras que normalmente ya se han nombrado. Tipos de pronombres. Están los recíprocos, los reflexivos, los personales y los relativos. Los recíprocos expresan reciprocidad de la acción verbal hacia un sujeto. Sus formas son nos, os y se. Sus funciones: complemento directo e indirecto. Los reflexivos reflejan la acción verbal hacia el sujeto. Sus formas son te, me, se, nos, os y se. Sus funciones: complemento directo e indirecto. Personales. Nombran a las personas gramaticales sin emplear un sustantivo. Los tónicos pueden funcionar como sujeto o complemento. Profesora, tenga usted muy buenos días. El día de hoy voy a hablar sobre la variación de la lengua. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la lengua no es una totalidad inmutable. Por eso mismo los hablantes no usan la lengua de la misma manera. Es por eso que existen distintas variantes, ¿ok? Ya sea en el acento, en la cadencia, en las palabras o incluso hasta en la misma sintaxis, es decir, en el significado. ¿Ok? Según la lingüística no existe el español mejor hablado o el español más corrompido, ya que cada hablante puede hablar de la manera en la que se le plazca, siempre y cuando se deje entender por su interlocutor. Ok, bueno, pero los cambios que sufren en la lengua no son aleatorios, sino es que dependen de 4 ejes. ¿Ok? Acá están el eje temporal, el eje geográfico, sociocultural y situacional. Okay. El eje temporal, bueno, es que la lengua cambia con el paso del tiempo y este cambio produce estados lingüísticos. Okay. El eje geográfico. Existen peculiaridades según la extensión geográfica en la que se encuentra una comunidad. Entonces a esto se le va a llamar dialecto. El eje sociocultural. Depende del nivel de estudios que tenga la persona. Por ejemplo, una persona que tiene educación básica no va a hablar igual que una persona analfabeta, ¿ok? Y bueno, así se establece una variedad de lenguaje culto y no culto. Ok, ahora el eje situacional. Bueno, básicamente el lenguaje va a depender de la situación en la que se encuentre y bueno, el hablante ya va a hablar ya sea con un lenguaje formal o informal, como ya lo dije antes, dependiendo de la situación en la que se encuentre. Bueno, a pesar de todos los cambios que hemos visto, es necesario encontrar un balance para que la lengua no se desgregue. Ok. La posición social y la formación educativa son uno de los factores de las diferencias lingüísticas. El uso determinado de una forma de hablar se le va a tomar como modelo y se va a llamar como la correcta utilización de la lengua, ¿no? Entonces ese conjunto se le llama norma y la base es un lenguaje estándar. Existen muchas subnormas, ya que la lengua estándar
es adaptable a los distintos dialectos. ¿Ok? Ahora voy a explicar sobre los rasgos característicos de las normas, ¿vale? Está el ejemplar, flexible y difusora. Bueno, el ejemplar, la norma, eso consiste en que la norma va a crear un marco de referencia en el cual va a ser utilizado para que la lengua no se disgregue. ¿Ok? Flexible. Bueno, acá consiste en que la lengua va a llegar a incorporar ciertos términos que se han extendido por toda una comunidad. Y la difusora. La norma se recoge en gramáticas y diccionarios que luego van a ser enseñados por medios de comunicación. Eso es todo, profesor. Profesora Rosa, aquí está mi exposición sobre la variación de la lengua. Empecemos con la variación. Una lengua no es totalmente homogénea, acabada ni mutable, ni en palabras ni en reglas que rigen su combinación. Asimismo, hay personas que no rigen su modo de hablar el español. Como ya sabemos, el español se habla desde México hasta Chile, eso si no contamos a las personas hispanohablantes en Estados Unidos y obviamente España. Pero si nos enfocamos a cada país, cada persona y cada país habla diferente este idioma, y aquí nace la variación de la lengua. Pero esta variación de la lengua se divide en 4 fundamentales, que son el eje situacional, eje geográfico, eje temporal y eje situacional. El eje situacional y el cultural se parecen mucho. Empecemos con el situacional. Hablan lo mismo, pero de diferente modo, dándole su modo particular. Eso se refiere más a un grupo pequeño de personas que hablan español. Por ejemplo, en un grupo pequeño que hablan español vamos a encontrar a varias personas que hablan diferente, pero tratando de decir lo mismo. Es aquí donde se emplea lo formal y lo informal. Ahora nos basamos en el eje sociocultural. Este eje sociocultural quiere decir que en un mismo lugar existen grupos que hablan diferentes. Pongamos un ejemplo claro para esto. Podemos comparar a una persona normal con un abogado. Obviamente las dos personas no van a hablar de la misma forma. Es aquí donde nace una variedad entre personas cultas e incultas. Ahora nos basamos en el eje geográfico. Si bien sabemos que se habla español desde México hasta Chile, se forman peculiaridades en cada lugar, como peculiaridades fonéticas, léxicas y sintácticas. Y es aquí donde nace una nueva variedad, que ya la conocemos mucho y se llama dialecto. Y por último, el eje temporal. Este es el más sencillo de explicar, porque es el que cambia con el tiempo y también cambian los estados lingüísticos. Si bien sabemos, el idioma español nació hace 10.000 años aproximadamente, y si comparamos cada época no se habla igual. Por ejemplo, si comparas a una persona que habla español en el siglo XII, en el siglo XVI y en este siglo, pues no van a hablar lo mismo. Es aquí donde dejamos en claro nuestros 4 ejes de la variación de la lengua. Eso es todo, profesora. Muchas gracias.